Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. El problema de la vivienda, podríamos decir que es un derecho de segundo orden, no porque lo sea para la vida de la ciudadanía. El último sociobarómetro de la UNED planteaba que la sociedad canaria situaba el problema de la vivienda, la preocupación por la vivienda, como uno de los 4 problemas más graves, junto con la salud, la sanidad, la situación económica y el empleo. Por tanto, para la ciudadanía canaria, la vivienda es una absoluta prioridad y debe serlo, por tanto, para este Gobierno. Pero es verdad que, a pesar de ser un derecho constitucional, la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna en su artículo 47 y que las administraciones están obligadas a promover el acceso a una vivienda digna. Es cierto, y no es un tema menor, muchos pensamos y también los propios analistas constitucionalistas, que es el meollo de la cuestión. La Constitución relegó a un segundo nivel, no es un derecho fundamental. Decimos que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, no lo es. Si lo fuera, la ciudadanía no estaría desamparada, podría ir a los tribunales a buscar amparo para que se ejerciera esa obligación de manera real. La realidad es que los ciudadanos no pueden disfrutar de ese derecho como un derecho fundamental y ni siquiera pueden ir a exigir su cumplimiento a los tribunales. Por eso muchos reclamamos, y empiezo mi intervención por ahí, que en esa reforma y modernización que requiere nuestra Constitución debería pasarse el derecho a la vivienda a ser un derecho fundamental. Dicho esto, y esto está, como decía, en el meollo del asunto, porque al final la Constitución le da una doble función. Tiene una función social, pero también tiene una función económica. Y ese es el asunto, es decir, frente a los que reclamamos que la vivienda es un bien social y que no debe estar sometido a las leyes del mercado y a la especulación, pues hay otra visión que es la que ha imperado en España, no así en el resto de Europa. Y digo esto porque, por ejemplo, en Francia hay 7 veces más viviendas sociales que en España, o en Países Bajos hay 12 veces más viviendas protegidas que en España. Pero además hay diferencias en el Estado. Los vascos, por ejemplo, son sin duda el ejemplo en el que nos debemos mirar, ya que allí acceder a un piso de alquiler es un derecho por ley desde el año 2015 y hay una reserva de un porcentaje de vivienda protegida que se aplica desde el año 1994. Consejero, lo que quiero decir con esto es que tenemos que trabajar es una reclamación de nuestro grupo histórica, desde que estamos aquí y fuera de aquí, que ese derecho sea efectivamente disfrutado por la ciudadanía. La gente tiene derecho a desarrollar su proyecto de vida. Esas 21.000 familias casi que esperan por una vivienda, que están en lista de espera. Hablamos mucho de la lista de espera de sanidad, que es muy grave, pero estar en una lista de espera para tener una vivienda digna es un problema gravísimo, también de salud, al menos de salud mental, porque yo no puedo imaginar algo que pueda preocupar más a una familia, tensionar más el ambiente familiar, que no saber si vas a poder pagar el alquiler a fin de mes o si te van a desahuciar por impago de los mismos, o ahora, con los intereses disparatados, nuestras familias están asfixiadas por las hipotecas y, por tanto, vuelve a estar ese fantasma de la pérdida de la vivienda encima de la cabeza de mucha gente. Por eso decía que acabar con esa lista de espera de casi 21.000 demandantes en el registro de vivienda pública canaria, hacer que miles de canarios y canarias que hoy no pueden pagar una vivienda porque ni pueden estar como demandantes porque cobran mucho, pero cobran poco para ir al mercado libre porque es muy cara. ¿Y qué decir de esos miles y miles de jóvenes, o al menos cientos, no tenemos la estadística, pero sabemos que son muchos, que quieren emanciparse, que continúan viviendo con sus padres y madres y que no pueden ir al mercado porque los precios están, como sabemos, disparados? A todo esto tenemos unos precios del alquiler que cada vez son mayores, tensionado el mercado libre, sobre todo en los municipios de gran población, como usted sabe, la vivienda vacacional que también detrae parque vacío para el alquiler de los residentes en Canarias, y el aumento de la compra de vivienda por extranjeros, que lo que hace es disparar el precio de la vivienda. Saben que las estadísticas apuntan a un incremento preocupante de la venta de viviendas a extranjeros, que además tienen un poder adquisitivo muy alto, lo cual encarece el mercado. A todo esto, consejero, queremos saber cómo se plantea usted este enorme reto
Le hemos leído en una entrevista y queremos que profundizar un poquito más a qué se refería usted cuando hablaba de medidas inmediatas y para... Bueno, consejero, nosotros presentamos esta iniciativa con la voluntad de un debate sosegado, tranquilo, constructivo, de que este Parlamento siguiera, como ha sido hasta ahora, teniendo una posición unánime a favor de la vivienda. No para entrar en rifirrafes, pero me cuesta mucho ignorar el cinismo político del Partido Popular. Hay que ser cínico políticamente hablando, y me van a perdonar, para justamente el partido que más ha ido contra este derecho básico de la ciudadanía española. Me podría remontar a las acciones desde el señor Aznar, pero que en esta Cámara, además, en la 8ª legislatura, se opuso a una modificación de la ley de vivienda que lo que buscaba era resolver aquel grave problema que sufrimos todos después de los desahucios. Y se opusieron, por tanto, de verdad, hay políticas que deben estar por encima de ese juego que a mí me recuerda al ping-pong de y tú más. Yo no voy a entrar ahí. Es cierto que es una tarea difícil. Los que hemos gestionado en materia de vivienda, yo he sido concejala durante años y he gestionado una empresa pública de vivienda durante 8, sabemos que es un tema complejo. Pero es verdad que usted coge una consejería con algunas cosas muy avanzadas. Por ejemplo, usted tiene un plan. Y esto no es un tema secundario. El Plan Canario de Vivienda tiene rango de reglamento, es de obligado cumplimiento y además tiene una ficha financiera potentísima. Hasta el 2025, que es cuando acaba ese mandato del plan, tiene usted una ficha superior a los 600 millones. Luego tiene plan con líneas básicas que usted comparte porque ya lo ha expresado, que tiene que ver con construir vivienda para todos los colectivos sociales, pero especialmente para aquellos que no tienen capacidad de ir al mercado libre. Seguir rehabilitando, por cierto, la política de rehabilitación en esta tierra es una política de éxito reconocida por el propio Ministerio y viene del mandato anterior. Y estoy segura que a través de Visocam y del ICABI usted podrá continuar en esa línea. Líneas de trabajo de colaboración público-privada, ahí va a tener usted el respaldo de la patronal. Se hizo un pacto, hay que recordar, es que por eso no entiendo esa actitud en materia de vivienda. Hicimos un pacto canario, un pacto social y político a favor de la vivienda digna y ahí participó toda la Cámara. Por cierto, el Plan Canario de Vivienda se aprobó por unanimidad de los grupos, pero en ese pacto que me parece importante porque es el respaldo de la sociedad canaria y también de quienes están en primera línea en esta materia, desde la propia patronal del sector de la construcción, que está deseando trabajar de la mano de la comunidad autónoma, que ya lo ha hecho y quiere seguir haciéndolo, los sindicatos, los colectivos pro vivienda, los ayuntamientos, los cabildos. Por tanto, consejero, yo el poco tiempo que me queda lo voy a dedicar a decirle que no pierda el tiempo. No mire ni para un lado ni para atrás. Siempre presente y futuro. Y en ese sentido creo que debemos aprovechar todo lo que se ha desarrollado de ese plan. Yo no tengo tiempo, pero hay trabajo ya avanzado, hay muchos proyectos redactados, licitaciones que ya, sí, adjudicaciones, obras en marcha, como en Ingenio, por ejemplo, en Santa Cruz, en Ingenio en Gran Canaria. Creo que debe usted aprovechar más y mejor la herramienta de Visocam, que se coordine de verdad con el ICABI, que de verdad sea una herramienta que pueda fomentar la construcción, la rehabilitación y la adaptación de inmuebles inacabados. Creo, además, que debe usted trabajar de la mano de los ayuntamientos. Los ayuntamientos que tienen empresas públicas dedicadas a la vivienda pueden hacer un gran papel. Y creo que algo se avanzó en el mandato anterior, hay que seguir avanzando en firmar acuerdos con las administraciones locales. Los cabildos que tienen consorcios, es verdad que tienen competencias limitadas, pero usted puede cederle esas competencias y estoy segura, al menos el Consorcio de Gran Canaria me consta, que ha querido siempre avanzar más en lo que es construcción de vivienda o rehabilitación de las mismas. El tema del alquiler social, tenemos que remover los obstáculos para que la gente que tiene casas vacías la ponga a disposición del parque público. Y eso se puede hacer con incentivos y dándole seguridad jurídica, por supuesto, al propietario y sabiendo que cuando recupere la vivienda la va a encontrar en perfecto estado. Ahí tenemos que seguir avanzando. Me preocupa los jóvenes. Tenemos que fomentar que la juventud pueda emanciparse. Primero, porque es un elemento clave en el desarrollo de una persona, poder desarrollar su proyecto de vida. Pero además, porque también mejora y fácil, y yo diría que mejora lo que es la convivencia familiar. Es decir, los padres mayores tienen derecho a tener una jubilación tranquila y a que sus hijos vuelen
vuelen solos y para eso es fundamental la vivienda. Por tanto, impulse las licitaciones que están en marcha, agilice los proyectos que ya están encargados, supervise que las obras vayan rápido, gestionemos mejor los fondos propios y los europeos, trabajar para que el ICABI se modernice con más personal y para que de verdad sea una herramienta útil, aprovechar la herramienta de ISOCAN, trabajar con los ayuntamientos y cabildos, como le decía, y también impulsar las fórmulas de colaboración público-privada. Por supuesto, reforzar los planes de emergencia social. Ahí el papel de Provivienda es muy importante. No sé si ya Provivienda puede seguir abarcando tanto. Yo creo que hay que explorar nuevas fórmulas para lo que es abordar la emergencia habitacional, sobre todo los colectivos más vulnerables, y las viviendas colaborativas. Es verdad que puede haber algún obstáculo normativo para trabajar y avanzar en viviendas colaborativas, pero también es cierto que otras comunidades lo han hecho. Estudiemos cómo lo han hecho otras comunidades, porque es una fórmula que además va dirigida a otro sector de la sociedad. Es decir, gente con recursos que se jubila, que está dispuesta a poner su propia vivienda al servicio de la comunidad o venderla, irse a una vivienda compartida con otros mayores, y esto además si le añadimos el factor intergeneracional. Hay experiencias maravillosas en otras comunidades de edificios donde conviven jóvenes estudiantes con mayores. El estudiante no paga, a cambio hace un servicio a la comunidad, que es a lo mejor llevarle la compra al señor mayor. El mayor además está acompañado y creo que es un win-win, como dirían los ingleses, estupendo para avanzar. Así que en esta materia va a tener, siempre que sea a favor del interés general y de la mayoría social, nuestro apoyo y nuestra ayuda, porque creemos que en este asunto, con la vivienda, creo que no se juega y no se hace política partidaria. Con la vivienda creo que debemos ir todos a una porque hay mucho sufrimiento detrás, mucha gente que lo pasa mal y debemos en esto ser tremendamente responsables. Muchas gracias.